a esta hora de la tarde. Regresa Roberto Domínguez, quien estuvo de estreno la semana pasada en nuestro programa hablando de temas legales, de temas políticos, y quedó una cita. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por volver. ¿Cómo Diste estamos? un anticipo en tu conversación anterior. Dijiste, estudié ciencias políticas y como trabajo de tesis desarrollé una investigación sobre qué iba a pasar en Cuba 10 años después del momento de tu recopilación. Exactamente, ¿de qué año estamos hablando? Esto lo escribimos en el 2010 Exacto. y lo que está sucediendo ahora es muy curioso, ¿no? En mi tesis yo puse que el gobierno cubano se iba en sus propios términos, ¿no? Ellos iban a negociar su salida. Y como estamos viendo ahora mismo en las redes sociales, ¿cuántas veces has visto un post, un comentario, algo de Raúl Castro? Los Castro no existen, ¿no? Como mismo borraron la historia de antes de Castro, ¿no? Están borrando la historia durante Castro. Ahora todo es Díaz-Canel. Y eso era parte de mi tesis. El nombre de ellos lo limpian y la culpa se la echan a otra persona. Esto es lo que en términos políticos podríamos decir identificar un nuevo chivo expiatorio. 100%. De tu descripción de los 10 años, ¿qué otras concreciones se han mostrado ante ti como parte de lo argumentado en esta tesis? En la tesis siempre dije que Fidel nunca se retiraría. Fidel se quedaba ahí hasta el final. Pero Raúl, apenas que hubo una oportunidad, se iba y otra persona venía y la tesis decía lo que pasaba después de esto. Una vez que esta otra persona, que es Díaz-Canel, lo sacan porque es un títere. Hay otro que está listo. ¿Quién será? Cuando hiciste estos planteamientos en 2010 y dijiste que todo iba a transitar con una calma pasmosa, ¿cuáles fueron las reacciones del auditorio que te escuchaba? Nadie me hizo caso. Es que en esos tiempos había muchas opiniones y yo no sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Y eso es lo que yo pensaba que iba a suceder. Pero sí sé que esto que está pasando, estas protestas, y siempre dije en mis papeles, cualquier protesta que haya en Cuba va a ser autorizada por el gobierno cubano. No va a ser organizada, pero autorizada. ¿Y qué significa eso? El gobierno cubano ha llevado a las personas a un punto, ¿no?, que estas personas tuvieron que protestar. Y ese punto ha sido un punto extremo. Y en mi opinión, en la tesis, ese punto extremo que el gobierno te lleva es a propósito. Aquí prevalece un criterio en la comunidad de una intervención inmediata. Hay una parte del país que es básicamente el ala demócrata que está en contra. Ya han salido a decir directa y concretamente, olvídense de la opción de una intervención, eso no va a ocurrir. ¿Qué crees tú que haya en esa trastienda como para mover esta idea? En mi tesis hablé de una intervención y esa intervención, la única persona o el único partido que quisiera que esto pasara es el gobierno cubano, ¿no? Parte del plan de ellos, en mi tesis era que ellos necesitan una intervención para poder negociar su salida. Esa intervención la necesitan ellos. Cuando se dice aquí que no habrá intervención, ¿se le hace un favor o se le fastidia el proyecto al gobierno cubano? En mi opinión, la intervención les facilita al gobierno cubano una vida nueva, ¿no? Sí, a lo mejor a las personas eso es lo que quieren, pero eso es lo que quiere el gobierno que pienses, que esa intervención va a cambiarles a ellos, sino la intervención lo que le va a cambiar es al gobierno, darle otra oportunidad de renegociar donde están ahora. Cuando tú dices que el gobierno quiere una intervención, infiero que estás diciendo que sería un escenario cómodo para tener nuevamente identificado al enemigo que lo agrede, ponerse a la defensiva y reestructurarse. 100%. O sea, la idea es que el enemigo que te agrede te sirva también de asiento para convertirte nuevamente en víctima y tomar aire. Hasta ahora, el gobierno cubano no puede ser víctima. Todo es ellos. Apenas que un americano o un cubano llegue a Cuba con una pistola, ya no son la víctima ya, ¿no? Ahora estamos los dos luchando y eso es lo que necesitan ellos. Ellos necesitan otra persona o otro grupo para decir, nosotros no somos los únicos que estamos haciendo algo. Ustedes nos están agrediendo a nosotros.
y no ha pasado todavía. Este fin de semana hubo protestas muy interesantes. Hubo gente en tribunas, por ejemplo, escuché decir en la calle 8 que lo peor que podía pasarnos es que el pueblo de Cuba no está listo para nada porque no tiene una organización que se haga cargo de todo este movimiento, que es un asunto completamente espontáneo. Fustigaron a las organizaciones que han sido reconocidas durante años, que han demandado millones de dólares en fondos para organizar esta transición de la cual se habla, pero que no tiene escenario. ¿Qué tendría que ocurrir inmediatamente en Cuba en caso de que este escenario sea posible para transitar a una normalidad? Es que si uno piensa, ¿no? Si uno analiza la situación, lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? En Cuba, todos sabemos que Cuba tiene una de las inteligencias más poderosas del mundo, la KGB en Rusia, el Mossad en Israel, la CIA y la G2 en Cuba, ¿no? La gente tiene que ser muy ingenua para pensar que el gobierno cubano está dejando esto pasar y que han perdido el control, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que llevan 60 años controlando y saben cómo controlar. Entonces, uno ve en las redes sociales lo que el gobierno quiere que veas. Y esto es yo pensando, ¿no? Y nosotros analizando, eso es lo que hacemos, analizar. El gobierno cubano deja que veamos las protestas grandes, pero después quita el internet. Y no sabemos lo que está pasando ahí. Asumimos que hay más protestas, pero a lo mejor no, ¿no? Ellos tienen un control total de esa isla y nos están haciendo pensar de que han perdido todo control. Tenemos que pensar, ¿será cierto eso? Hay una estrategia patentada a partir de hoy. Se quitan los aranceles, se quita el freno a la entrada de aseo, medicamentos y cosas básicas, imprescindibles, alimentos también. Esto va a generar otro efecto. Si los Estados Unidos tiene entre sus regulaciones limitar el número de vuelos, como está ocurriendo hasta este momento, esa ayuda humanitaria no tiene cómo llegar. Por lo tanto, eso va a generar una presión de la gente que está aquí mismo para que se pueda abrir esa mayor cantidad de vuelos y pueda llegar esa ayuda a los familiares. Es como un efecto dominó, como si por momentos pudiésemos pensar que hasta cierto punto ambas partes se ponen de acuerdo. A lo mejor. Lo que tenemos que estar bien claro es que un 80% de la medicina en el mundo viene de China y de la India. Cuba tiene relaciones con la China y la India. ¿Por qué no hay medicina? Por los Estados Unidos. Los Estados Unidos no puede crear ni su propia medicina, ¿no? En el coronavirus nosotros no teníamos suficientes equipos médicos para nosotros como Estados Unidos. ¿Qué podría los Estados Unidos brindarle a Cuba sin un embargo? Si la medicina nosotros no la producimos. Exacto. Hay cosas que están mucho más allá de ese embargo llamado bloqueo y que aparece con el rostro del culpable de todos los maleficios en la isla. Gracias, Robert, por regresar al programa, por poner en contexto todas estas ideas, porque más allá del entusiasmo de la protesta está la necesidad de detenernos en muchos puntos, porque hay algo esencial. ¿Saben qué? A Cuba hay que volver a pensarla. Hay que pensar Cuba para poder avanzar y para poder establecer un futuro para nuestra gente, para las nuevas generaciones y para un país que debe edificarse. Y esto no es algo que ocurre de golpe y porrazo. Esto hay que pensarlo para que suceda bien. Gracias por poner todos estos puntos en contexto.